Bienvenidos a la primera cápsula del material de apoyo a la elaboración de instrumentos de evaluación del Centro de Mejoramiento Docente de la Universidad de Atacama. Esta primera cápsula se enfoca en entregar recomendaciones generales para la creación de instrumentos de evaluación. Los contenidos son la presentación del resultado de aprendizaje de la presente cápsula, un recordatorio de los niveles cognitivos según la taxonomía de Bloom, explicación sobre los tipos de reactivos en concordancia con los niveles cognitivos y, finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones. El resultado de aprendizaje de la presente cápsula es reflexionar sobre los elementos constitutivos que debe considerar para construir un buen instrumento de evaluación. Para comenzar, las habilidades cognitivas o del pensamiento se categorizan de la más simple o superficial a la más compleja, partiendo por recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. Recomendaciones generales para la confección de reactivos. Primero, las preguntas deben ser claras y concretas. Los estudiantes no deben adivinar lo que se les está preguntando. La redacción no debe dar pistas sobre la posible respuesta correcta. Deben evitar datos o elementos que no son necesarios para la respuesta. Si se requiere incorporar distractores, analizar su real necesidad o pertinencia. Evitar el uso de determinantes específicos como siempre, nunca, jamás. Si se utilizan partículas negativas como no, nunca, jamás, se recomienda que dicha partícula vaya destacada, es decir, en mayúscula, negrita o subrayada. También se recomienda el uso de preguntas completas, no frases incompletas o ambiguas. Finalmente, se debe asignar puntaje por la complejidad y la cantidad de elementos requeridos en la respuesta para considerarse correcta. Entonces, partiendo por el nivel más básico, reconocimiento, que se refiere a la capacidad de recordar o memorizar eventos, métodos, procesos, esquemas, estructuras o marcos de referencia sin elaboración. Eso quiere decir, sin adicionar elementos teóricos, puesto que cualquier cambio ya implica un proceso cognitivo superior. Requiere que el alumno solamente evoque y repita algún dato, teoría o principio en su forma original. Como ejemplo, la pregunta ¿qué es torque? O defina salud. También puede ser ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a la definición de cultura? Para continuar con el siguiente nivel de comprensión. Se refiere a la comprensión o al entendimiento que el estudiante posee de lo que está siendo comunicado. Hace uso de los materiales o ideas que se le presentan, aunque no debe relacionarlos con otros elementos conceptuales ni percibir la totalidad de sus implicaciones. Ejemplos de estas preguntas. ¿Qué significa a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto? O explique el concepto de patología. También, ¿cuál de las siguientes alternativas representa de modo correcto el principio de evolución? El siguiente nivel de aplicación se guía por los mismos principios de la comprensión. La única diferencia perceptible es la cantidad de elementos novedosos en la tarea para realizar, es decir, el elemento teórico conceptual que conoce y entiende, ahora lo utiliza para resolver un problema. Un ejemplo, esquematice la metodología para la filtración de una solución de sulfato de cobre, o ¿cuál de las siguientes alternativas representa de modo correcto el proceso de molienda de la calcopirita? El siguiente nivel o de análisis consiste en descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las relaciones existentes entre ellas. En general, la eventual solución se desprende de las relaciones que se descubren entre los elementos que los constituyen. Ejemplo de preguntas son
¿Qué similitudes o diferencias se pueden observar entre dos métodos para la extracción de cobre? O también, confeccione una tabla comparativa entre dos procesos para el análisis de datos. El siguiente nivel de evaluación se refiere a la capacidad de evaluar, es decir, se mide a través de los procesos de análisis y síntesis y requiere formular juicios de valor de los materiales y métodos de acuerdo con determinados propósitos. Incluye juicios cualitativos y cuantitativos, de acuerdo a los criterios que se sugieran o que le son asignados por el docente. Ejemplo de ello sería: ¿qué metodología A o C escogerías para procesar datos? Fundamenta tu elección. También, en relación con la teoría X, ¿qué elementos de ella son fortalezas para abordar un problema determinado y cuáles son debilidades o dificultades derivadas de su uso? Finalmente, el último nivel, creación, se refiere a la capacidad de integrar, combinar y generar nuevas formas de solucionar un problema o desafío en el ámbito académico involucrado. Implica también la mejora o innovación o creación de nuevas estrategias o procedimientos para solucionar problemas del quehacer profesional. Algunas recomendaciones o ejemplos sería: diseñe un plan de trabajo que permita educar a niños y niñas en edad preescolar sobre la importancia de la higiene para prevenir enfermedades infecciosas. O estructure una metodología que permita mejorar la producción de sulfato de cobre. Finalmente, para reflexionar, considere la siguiente imagen para que pueda tener en cuenta al momento de crear un instrumento de evaluación la diversidad de estudiantes con los cuales usted día a día se encuentra en su ejercicio docente, a fin de que el instrumento creado sea lo más confiable posible. Les recuerdo que el material de apoyo, la presentación de esta cápsula, se encontrará albergada en la página web del Centro de Mejoramiento Docente para que usted pueda revisarla, y también le recomiendo pueda seguir revisando las siguientes cápsulas para que de esa manera pueda tener todos los conocimientos necesarios para confeccionar un buen instrumento de evaluación. Muchas gracias.